No eres, permiso familiar, dijo mi hermano. Nuestros padres asintieron. Dejé caer en silencio una escritura de propiedad valorada en $430.000. Soy Isabella, de 34 años, y hasta el año pasado, creía saberlo todo sobre mi familia. Como agente inmobiliaria de éxito, entendía el valor de la casa de $430.000 que me dejaron mis padres. Cuando mi hermano Mateo pasó por un mal momento, dejar que su familia se mudara parecía lo natural. Nunca imaginé escuchar esas palabras demoledoras. Ella ni siquiera es familia de sangre, de todas formas, porque fue adoptada. Esa noche lo cambió todo. Entré con la escritura, la dejé caer sobre la mesa y les dije que tenían 30 días para irse. Creciendo en nuestro vecindario de Portland, nunca cuestioné mi lugar en la familia. Nuestro hogar era modesto pero cómodo. Una casa de 2 pisos estilo Craftsman con un porche envolvente donde mamá solía servir limonada en las tardes de verano. Papá, con su pasión por la remodelación, señalaba constantemente detalles sobre el valor de la propiedad y el mantenimiento. Isabella, decía él, examinando la moldura de techo o los pisos de madera. Entiende lo que hace valiosa a una casa y nunca harás una mala inversión. Esas lecciones se me quedaron grabadas, guiándome finalmente hacia mi carrera en bienes raíces. Mateo era 5 años mayor que yo, y nuestra relación fue complicada desde el principio. Mientras yo ahorraba mi paga y trabajaba en empleos de verano, Mateo gastaba el dinero tan rápido como le llegaba. Su primera aventura empresarial, un servicio de detallado de coches, colapsó a los 6 meses porque seguía metiendo mano en la cuenta de la empresa para gastos personales. A los 23, había agotado 3 tarjetas de crédito y les pedía préstamos a nuestros padres que nunca devolvió. A pesar de nuestros diferentes enfoques con el dinero, mantuvimos una relación cordial durante los 20. Yo me concentré en construir mi carrera, trabajando 60 horas a la semana para establecerme en el competitivo mercado inmobiliario de Portland. Mi dedicación dio sus frutos cuando me ofrecieron un puesto superior en una prestigiosa agencia en Seattle. La decisión de mudarme no fue fácil, pero a los 28, supe que esta oportunidad podría no volver. Estoy muy orgullosa de ti, dijo mamá cuando le conté lo de la oferta de trabajo. Tu padre y yo siempre supimos que estabas destinada al éxito. Papá asintió, aunque noté un destello de tristeza en sus ojos ante la idea de que me mudara a 200 millas de distancia. Después de reubicarme en Seattle, me puse como prioridad conducir de vuelta a Portland al menos 2 veces al mes. Durante esas visitas, noté cambios sutiles en mis padres que me preocupaban. Papá, antes robusto y enérgico, se movía más despacio, tomando descansos cuando trabajaba en el jardín que tanto amaba. Mamá, siempre el alma de la fiesta del vecindario, parecía cada vez más enfocada en las necesidades de papá, rechazando invitaciones de amigos para quedarse en casa con él. En una visita, mamá me apartó en la cocina mientras papá dormitaba en su sillón reclinable. Tu padre no lo admitirá, pero su corazón no es el que solía ser, me confió, su voz apenas un susurro. El médico quiere que se lo tome con calma, pero ya sabes lo terco que es. Mateo vivía a solo 15 minutos de nuestros padres con su esposa, Tina, y sus 2 hijos, Ashley y Javier. A pesar de esta proximidad, sus visitas eran infrecuentes y típicamente coincidían con la necesidad de asistencia financiera. Mateo estuvo aquí hace poco, me decía mamá durante nuestras llamadas, con un tono de alegría forzada en la voz. Está pasando un momento difícil con la hipoteca este mes, pero las cosas mejorarán pronto. Cuando la salud de papá dio un giro serio, no dudé en pedir una excedencia en el trabajo. Mi jefa, Jessica, fue comprensiva. La familia es lo primero, Isabella. Tómate todo el tiempo que necesites. Alquilé un apartamento amueblado cerca de la casa de mis padres y pasé mis días ayudando a mamá con el cuidado de papá, llevándolo a citas médicas y gestionando sus medicamentos. Durante esos 3 meses, Mateo visitó exactamente 4 veces. Cada visita duró menos de 1 hora, y siempre se iba con dinero, alegando gastos inesperados por los niños o reparaciones de la casa. Tu hermano tiene su propia familia de qué preocuparse, dijo papá después de una de esas visitas. Pero escuché la decepción en su voz. Papá falleció pacíficamente un martes lluvioso de octubre. Yo le sostenía la mano mientras mamá le acariciaba el pelo, diciéndole que podía irse en paz.
Mateo llegó al hospital 30 minutos después de que le llamara para decirle que papá se había ido. Lloró sinceramente, y por un momento vi al hermano que recordaba de la infancia, vulnerable y humano bajo su exterior despreocupado. Las semanas posteriores al funeral de papá fueron un borrón de papeleo, llamadas y apoyo a mamá a través de las olas de duelo. Extendí mi excedencia, incapaz de imaginar volver a Seattle mientras mamá estuviera tan frágil. Ella se sentaba horas en la silla de papá, abrazando su cardigan para respirar su aroma desvanecido. Deberías volver a tu vida, insistió después de que yo estuviera allí un mes. Estaré bien sola, pero la mirada vacía en sus ojos contaba una historia diferente. Las visitas de Mateo aumentaron brevemente después de que papá muriera, pero rápidamente volvieron a su patrón anterior. Traía a los niños ocasionalmente, lo que alegraba el día de mamá, pero estas visitas inevitablemente terminaban con conversaciones susurradas en la cocina sobre su última crisis financiera. Una vez escuché a mamá decir, es lo último de la pensión de este mes, Mateo. Necesito el resto para las facturas. El hundimiento derrotado de sus hombros mientras él se iba me desgarró el corazón. Intenté hablar con Mateo sobre sus constantes peticiones de dinero. Mamá no puede seguir manteniéndote, le dije durante una llamada. Ella tiene un ingreso fijo ahora. No entiendes lo que es tener hijos y una hipoteca, espetó. No todos podemos tener carreras elegantes en Seattle. Algunos tenemos responsabilidades reales. La llamada terminó con su promesa de mejorar, una promesa que había escuchado muchas veces antes. Mientras el invierno se asentaba sobre Portland, la salud de mamá comenzó a deteriorarse. Perdió peso, olvidaba citas y a veces parecía confundida con tareas sencillas. El médico mencionó la depresión y el desgaste físico del duelo, recetándole medicamentos y sugiriendo terapia. Asistí a las primeras sesiones con ella, viéndola luchar por articular el vacío que sentía sin papá. Mis visitas 2 veces al mes se hicieron semanales, y luego permanentes, ya que solicité trabajar de forma remota indefinidamente. Jessica fue menos complaciente esta vez. Isabella, simpatizo con tu situación, pero te necesitamos aquí para las reuniones con los clientes. Llegamos a un acuerdo de 3 días remoto y 2 días en la oficina, lo que implicaba agotadores viajes, pero me permitía mantener mi puesto mientras apoyaba a mamá. Durante todo este tiempo, mi resentimiento hacia Mateo creció. Sabía que mamá estaba luchando, pero seguía agobiándola con sus problemas en lugar de ofrecer apoyo. En una semana particularmente difícil en la que mamá tuvo bronquitis, llamé a Mateo para pedirle que recogiera su receta. No puedo hoy, dijo, el sonido de una transmisión deportiva claro de fondo. Le prometí a los niños que vería su práctica de fútbol. Mateo, mamá necesita su medicina. Apenas puede respirar. ¿No puede ayudar un vecino? La señora Wilson siempre se ofrece. Terminé conduciendo a través del tráfico de la hora pico desde Seattle para entregarle la receta yo misma, llegando y encontrando a mamá febril y sola. Esa noche, después de dejarla instalada, lloré de agotamiento y frustración, preguntándome cómo Mateo podía ser tan distante de la mujer que siempre lo había apoyado. 6 meses después del fallecimiento de papá, la salud de mamá se deterioró rápidamente. Lo que comenzó como olvidos ocasionales progresó a preocupantes lagunas de memoria y debilidad física. Una serie de pruebas revelaron el devastador diagnóstico, cáncer de páncreas avanzado que ya se había extendido a su hígado. El oncólogo habló con dulzura sobre cuidados paliativos y aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Inmediatamente pedí una excedencia prolongada del trabajo, esta vez sin fecha de regreso especificada. Jessica fue comprensiva, pero pragmática. Tendré que cubrir tu puesto temporalmente, Isabella. Hablaremos de tu futuro en la empresa cuando estés lista para volver. El mensaje implícito era claro, mi trabajo podría no estar esperándome, pero en ese momento, era lo de menos. Mamá decayó rápidamente durante las siguientes semanas. Transformé el comedor en un dormitorio para que no tuviera que lidiar con las escaleras, y enfermeras de cuidados paliativos visitaban a diario para manejar su dolor. Las visitas de Mateo aumentaron ligeramente durante este tiempo, pero siguieron siendo breves y a menudo terminaban con él pidiendo dinero en voz baja cerca de la puerta principal. Cuotas de excursión para Ashley, explicó una tarde. Y Javier necesita ortodoncia. El seguro solo cubre una parte. Le escribí un cheque sin discutir,
poco dispuesta a crear una tensión que mamá pudiera sentir. Ella siempre parecía más alerta cuando Mateo estaba cerca, sonriendo ante la mención de sus nietos y haciendo preguntas sobre sus actividades que a veces repetía minutos después. Durante su última semana, mamá tuvo un día sorprendentemente lúcido. Pidió sentarse en el porche, arropada en mantas a pesar del calor primaveral. Necesito hablar contigo sobre el testamento, dijo mientras veíamos a los pájaros en el comedero que papá había construido años atrás. Mamá, no necesitamos hablar de eso ahora, dije, tomando su delgada mano. Sí, lo necesitamos. Su voz era más fuerte de lo que había sido en semanas. Tu padre y yo tomamos nuestras decisiones cuidadosamente. La casa y la mayor parte de nuestros ahorros serán para ti. Comencé a protestar, pero ella continuó. Mateo recibirá $20,000. Sabemos que no parece equitativo, pero has demostrado ser responsable. Mateo hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Mateo necesita aprender algunas lecciones difíciles que nosotros no estaremos aquí para enseñarle. Entiendo, dije, aunque ya estaba anticipando la reacción de Mateo. Mamá me apretó la mano. Confiamos en que hagas lo correcto, Isabella. Siempre lo has hecho. Falleció pacíficamente 3 días después, conmigo a su lado y Mateo atrapado en el tráfico, llegando 15 minutos tarde para despedirse. Su dolor genuino en el funeral cerró temporalmente la brecha entre nosotros, y por primera vez en años, sentí que éramos verdaderamente hermano y hermana, unidos en nuestra pérdida, si no en otra cosa. La lectura del testamento tuvo lugar en el despacho del abogado de toda la vida de mis padres, el señor Phillips. Como mamá había indicado, la casa y la mayor parte de sus bienes fueron para mí, mientras que Mateo recibió $20,000. El señor Phillips explicó que mis padres habían actualizado su testamento 2 años antes después de que Mateo les hubiera pedido prestados $30,000 para iniciar otro negocio que fracasó rápidamente. El rostro de Mateo permaneció impasible durante la lectura, pero noté cómo sus nudillos se blanqueaban mientras agarraba los reposabrazos de su silla. Cuando el señor Phillips terminó, Mateo se puso de pie abruptamente. Necesito procesar esto, dijo, y se fue sin mirarme. Más tarde esa noche, me llamó. Su voz estaba controlada, pero podía escuchar la tensión subyacente. Tina y yo estamos teniendo problemas para pagar el alquiler, dijo sin preámbulos. El casero lo subió de nuevo y con los gastos de los niños. Respiré hondo. Mateo, ¿qué estás pidiendo? La casa está vacía ahora. Tiene sentido que nos mudemos, al menos temporalmente. Nos daría tiempo para ahorrar para el pago inicial de nuestro propio lugar. La petición no fue del todo inesperada. Había estado considerando vender la casa, pero no estaba emocionalmente lista para comenzar el proceso. ¿Qué tan temporal es temporal?, pregunté. 6 meses, quizás 1 año como máximo, solo hasta que nos recuperemos. Después de considerarlo unos días, acepté un acuerdo de 6 meses. Mateo y su familia se mudarían a la casa, contribuirían a los servicios públicos y el mantenimiento, y usarían este tiempo para estabilizar sus finanzas y encontrar una vivienda permanente. Yo regresaría a Seattle y a mi trabajo, visitando periódicamente para revisar la propiedad. Eres un salvavidas, Isa, dijo Mateo cuando le entregué las llaves, usando mi apodo de la infancia por primera vez en años. Los niños están emocionados de tener dormitorios reales en lugar de compartir una habitación en nuestro apartamento. Tina me abrazó torpemente. No sabemos cómo agradecerte. Esto lo significa todo para nosotros. Les ayudé a mudarse el fin de semana siguiente, viendo cómo Ashley y Javier exploraban la casa con entusiasmo. Ambos niños se parecían a Mateo, con sus ojos color avellana y su sonrisa rápida. Ashley, de 14 años, ya mostraba la terca determinación que corría en nuestra familia. Javier, de 12, era más callado, con una naturaleza reflexiva que me recordaba a papá. Cuidaremos bien del lugar, prometió Tina mientras cargábamos cajas desde su camión de alquiler. Es una casa tan hermosa. Solo recuerda que esto es temporal, les recordé amablemente. Probablemente venderé la casa el próximo año. Claro, estuvo de acuerdo Mateo fácilmente. Para entonces, habremos ahorrado lo suficiente para nuestro propio lugar.
Los $20,000 del testamento más lo que ahorremos en alquiler deberían darnos un buen pago inicial. Regresé a Seattle al día siguiente, sintiéndome a la vez aliviada y aprensiva. Una parte de mí se alegraba de que la casa no estuviera vacía, vulnerable a robos o deterioro por negligencia. Otra parte se preocupaba por confiarla a Mateo, cuya trayectoria con la responsabilidad era, en el mejor de los casos, irregular. Mi regreso al trabajo fue más fácil de lo esperado. Jessica había transferido algunos de mis clientes a otros agentes, pero mantuvo los más valiosos en mi cartera. Nos alegra tenerte de vuelta a tiempo completo, dijo durante nuestra primera reunión. Tómate unas semanas para ponerte al día, y luego hablaremos de expandir tu base de clientes nuevamente. Me lancé al trabajo, agradecida por la distracción del duelo y las complicadas emociones en torno al acuerdo con Mateo. Hablábamos semanalmente por teléfono, conversaciones breves donde me aseguraba de que todo estaba bien con la casa. Conducía una vez al mes para revisar las cosas, encontrando el lugar razonablemente bien cuidado durante esas visitas iniciales. «Ves, estamos cuidando bien tu inversión», dijo Mateo durante mi segunda visita, haciendo un gesto alrededor de la sala. Había juguetes esparcidos y muebles nuevos que no reconocía, pero nada preocupante. «Nuestra inversión», le corregí. «Esta casa significa tanto para ti como para mí». Él asintió, pero algo en su expresión me inquietó. «Claro, la familia, el hogar y todo eso». Tina siempre fue amable durante estas visitas, ofreciéndome café y poniéndome al día sobre las actividades de los niños. Ashley sacó las mejores notas, anunció orgullosa durante una visita, y Javier se unió al club de ciencias. Están prosperando aquí. Me alegré genuinamente por ellos. A pesar de mi complicada relación con Mateo, quería lo mejor para sus hijos. Eso es maravilloso, dije. Mamá y papá estarían muy orgullosos. Cuando me preparaba para irme ese día, Mateo comentó casualmente, por cierto, nos falta un poco para la contribución de servicios públicos este mes. Javier necesitaba una computadora portátil nueva para la escuela. Lo compensaré el próximo mes. Asentí, sin sorpresa, pero decepcionada. Solo lleva un registro de lo que debes. ¿De acuerdo? Absolutamente, prometió, acompañándome hasta mi coche. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad, Isa. Realmente nos está ayudando a mejorar. Conduje de vuelta a Seattle queriendo creerle, esperando que este acuerdo no solo proporcionara estabilidad a su familia, sino que quizás también reparara nuestra fracturada relación. A los 3 meses de nuestro acuerdo, comenzaron a surgir los primeros signos reales de problemas. Mis visitas mensuales revelaron cambios sutiles pero preocupantes en la propiedad. El césped, antes inmaculado y mantenido con tanto orgullo por papá, ahora estaba desigual y descuidado en algunas zonas. Dentro, noté manchas en la alfombra que no habían estado allí antes, marcas de roces en las paredes y una sensación general de desorden que iba más allá de la vida familiar normal. Disculpa el desorden, dijo Tina durante una visita, recogiendo apresuradamente juguetes del suelo de la sala. Los niños han estado más activos con las vacaciones de verano. Asentí, tratando de ser comprensiva. Está bien. ¿Cómo van las reparaciones del grifo del baño que gotea del que mencioné la última vez? Mateo levantó la vista de su teléfono. Oh, todavía no he tenido tiempo de atender eso. He estado recogiendo turnos extra en el trabajo. Lo que más me molestaba no era el estado físico de la casa, sino la realización de que Mateo no había contribuido en nada a los servicios públicos ni al mantenimiento a pesar de nuestro acuerdo. Cuando lo mencioné, siempre tenía una excusa lista. Javier tuvo una emergencia médica, explicó durante mi visita de julio. Tuvo que recibir puntos después de caerse de su bicicleta. La factura del hospital nos vació este mes. Quería ser comprensiva, especialmente cuando se trataba de las necesidades de los niños, pero estas emergencias parecían sospechosamente frecuentes. Mateo, entiendo que surgen cosas, pero teníamos un acuerdo. Yo cubro los impuestos de la propiedad y el seguro, pero prometiste ocuparte de los servicios públicos y las reparaciones menores. Y lo haré, insistió, pareciendo herido por mi falta de confianza. Las cosas están apretadas ahora. No sabes lo que es mantener a una familia de 4 con mi salario.
Me mordí la lengua para no replicar que no debería haber aceptado términos que no podía cumplir. En cambio, dije, estoy tratando de ser flexible, pero necesito ver algo de esfuerzo de tu parte. Su expresión se endureció ligeramente. Claro, porque para ti todo ha sido tan fácil, ¿no? Durante mi visita de agosto, me preocupó encontrar que todas las fotos familiares de la sala habían sido retiradas, reemplazadas por arte genérico y fotos de la familia de Mateo. Cuando pregunté por las fotos perdidas, Tina respondió con indiferencia. Oh, las empacamos para hacer espacio para nuestras cosas. Están a salvo en cajas en el ático. Subí las estrechas escaleras hasta el ático esa tarde y encontré las fotos familiares amontonadas descuidadamente en cajas de cartón, algunos marcos rotos por la manipulación brusca. Entre ellas estaba mi foto favorita de mamá y papá en su 30 grados aniversario. El cristal ahora estaba lleno de grietas como telarañas. Envolví cuidadosamente la foto en una camiseta vieja y me la llevé a Seattle, luchando contra las lágrimas durante todo el viaje a casa. Ese mismo mes, recibí una llamada preocupante de la señora Wilson, nuestra vecina de mucho tiempo. Isabella, querida, odio molestarte, pero ha habido algunas molestias en la casa últimamente. El fin de semana pasado, hubo una fiesta que se prolongó hasta pasada la medianoche. Varios coches aparcados en el césped, y la música tan alta que hizo saltar las alarmas de los coches. ¿Una fiesta?, repetí, sorprendida. Mateo no había mencionado tener invitados. Sí, y no es la primera vez. Yo no diría nada, pero a tu madre le molestaría mucho ver la propiedad tratada de esta manera. Le agradecí la llamada y llamé inmediatamente a Mateo, quien desestimó mis preocupaciones. La señora Wilson siempre ha sido una entrometida, dijo. Solo eran unos amigos para una barbacoa. Ella exagera todo. Mis llamadas y mensajes de texto a Mateo fueron cada vez más ignorados o respondidos horas más tarde con respuestas breves y evasivas. Cuando logré contactarlo, se ponía a la defensiva y terminaba las conversaciones rápidamente. Tina, antes cálida y agradecida, ahora parecía molesta por mis chequeos y preguntas. Durante mi visita de septiembre, me impactó encontrar un televisor nuevo y grande montado en la pared de la sala, con agujeros perforados directamente en los antiguos revestimientos de madera que papá había restaurado cuidadosamente años atrás. Las habitaciones de los niños habían sido completamente redecoradas con colores de pintura que no reconocía y pósteres pegados a las paredes con cinta adhesiva que ya desprendía pintura en algunos puntos. Deberías haberme consultado antes de hacer cambios permanentes en la casa, dije, luchando por mantener la voz nivelada. Mateo puso los ojos en blanco. Son solo unos cuantos agujeros de clavo, Isa. Estamos viviendo aquí, no manteniendo un museo. Viviendo aquí temporalmente, le recordé. Y se supone que estás ahorrando para tu propio lugar. ¿Cómo puedes permitirte televisores y muebles nuevos si ni siquiera puedes pagar los servicios públicos? Conseguimos un gran trato, dijo vagamente. Y mi tarjeta de crédito tenía una promoción de interés del 0%. El estrés de la situación comenzó a afectar mi trabajo en Seattle. Me descubrí distraída durante las reuniones con clientes, revisando constantemente mi teléfono en busca de actualizaciones de los vecinos o respuestas de Mateo. Jessica notó mi ensimismamiento durante la presentación de una propiedad importante. Isabella, te ves apagada hoy, me dijo cuando salimos del condominio de lujo que habíamos estado presentando. Los Anderson estaban haciendo preguntas que deberías haber anticipado. ¿Está todo bien? Dudé, y luego admití, estoy teniendo algunos problemas con mi hermano y la casa familiar en Portland. La expresión de Jessica se suavizó un poco. Los asuntos familiares pueden ser complicados. Quizás necesites resolver esa situación para que deje de interferir con tu trabajo aquí. Hemos sido pacientes debido al fallecimiento de tus padres, pero la lista de propiedades Simpson se presenta el próximo mes y te necesito al 100% concentrada. Sus palabras, aunque dichas con amabilidad, llevaban una clara advertencia. Mi carrera, por la que había trabajado tan duro, estaba en peligro si no lograba controlar la situación con Mateo. Esa noche, llamé a mi mejor amiga, Stephanie, quien conocía a mi familia desde la infancia. No sé qué hacer, confesé después de explicar la situación. Quiero ayudar a Mateo y a los niños, pero se está aprovechando de mi buena voluntad.
Francamente, Isa, suena a que siempre lo ha hecho, respondió Stephanie sin rodeos. Tus padres le permitieron su comportamiento durante años, y ahora espera lo mismo de ti. Pero no puedo simplemente echarlos. ¿A dónde irían? Al mismo lugar al que irían si tus padres no te hubieran dejado la casa. Mateo es un adulto con responsabilidades. Quizás es hora de que las enfrente. Sus palabras se quedaron conmigo mientras hacía planes para otra visita. Esta vez sin previo aviso. Necesitaba ver qué estaba pasando cuando Mateo no tenía tiempo de prepararse para mi llegada. El creciente nudo de ansiedad en mi estómago me decía que las cosas eran peores de lo que me permitía creer. Decidí conducir hasta allí un viernes por la noche, sabiendo por las publicaciones en redes sociales que Mateo y Tina solían quedarse en casa los viernes para ahorrar dinero. Al acercarme a la calle familiar, el sonido de la música me llegó antes de que siquiera girara la esquina. Coches alineados a ambos lados de la carretera y luces resplandecían en cada ventana de la casa de mis padres. Mi corazón se hundió cuando aparqué a una cuadra y caminé hacia la casa. Esto era claramente más que solo unos pocos amigos para una barbacoa. Esta era exactamente la fiesta que la señora Wilson había descrito, y por lo que parecía, no era un incidente aislado. El bajo de la música vibraba a través de los tablones del suelo mientras entraba silenciosamente por la puerta lateral usando mi llave. La cocina estaba abarrotada de botellas de cerveza vacías y cajas de pizza, muy lejos del espacio impecable donde mamá me había enseñado a hornear galletas y papá me había enseñado a sazonar correctamente una sartén de hierro fundido. Un grupo de personas que no reconocía estaba de pie alrededor de la isla de la cocina mezclando bebidas y riendo a carcajadas. Nadie me notó mientras me deslizaba a su lado, demasiado absortos en sus conversaciones y teléfonos inteligentes. La sala estaba aún más abarrotada, con al menos 20 personas apiñadas en los muebles y de pie en grupos. El humo de los cigarrillos flotaba en el aire a pesar de la regla de mamá de no fumar, y varios juegos de beber estaban en marcha sobre la mesa de centro antigua de papá, ahora marcada con anillos y arañazos. Vi a Tina al otro lado de la habitación, vistiendo un vestido de cóctel que no reconocía y, más impactante aún, un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Estaba destinado a ser un recuerdo, algo que mamá específicamente mencionó que quería que yo tuviera. La vista del alrededor del cuello de Tina hizo que mi estómago se encogiera de rabia y traición. Antes de confrontar a nadie, me retiré al relativo silencio de la cocina para recomponerme. Me apoyé contra la encimera, respirando profundamente y tratando de decidir el mejor enfoque. Mateo y Tina claramente se estaban aprovechando de la situación, pero armar un escándalo frente a todos esos extraños no resolvería nada. Mientras estaba allí, parcialmente oculta por el refrigerador, escuché voces familiares acercándose desde el comedor. Mateo y Tina entraron con otra pareja, todos sosteniendo bebidas y hablando en voz alta para hacerse oír por encima de la música. Entonces, ¿por cuánto tiempo te dejarán quedarte en este lugar?, preguntó el otro hombre, gesticulando a su alrededor con su botella de cerveza. Mateo resopló. Supuestamente 6 meses, pero estamos trabajando para extenderlo indefinidamente. ¿Qué hay de tu hermana? No quiere venderlo, Isabella. Tina puso los ojos en blanco. Está demasiado ocupada con su elegante carrera inmobiliaria en Seattle como para preocuparse por este lugar. Ella solo visita una vez al mes para controlarnos como si fuéramos niños. Me presioné más profundamente en la sombra del refrigerador, el corazón latiéndome con fuerza mientras escuchaba. Además, continuó Mateo, bajando un poco la voz, ella ni siquiera es familia de sangre de todos modos, ya que fue adoptada. Mis padres solo sintieron pena por ella. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Adoptada? Eso no podía ser correcto. Nadie me había mencionado la adopción. ¿Ni una sola vez en 34 años? ¿En serio?, dijo la otra mujer, inclinándose con interés. Ella no lo sabe. No, se rió Mateo. Mis padres nunca se lo dijeron. Iban a hacerlo cuando ella cumpliera 18, pero luego decidieron que lastimarían sus sentimientos o algo así. Encontré los papeles cuando estaba buscando mi certificado de nacimiento hace años. Eso explica por qué no se parece en nada a ti, lo observó el hombre. Tina asintió, tocándose el collar de perlas en su garganta. Exactamente.
Y honestamente, ella no debería ser dueña de esta casa. Nosotros somos los que tenemos los verdaderos nietos de los padres de Mateo. Ashley y Javier son su verdadero legado, no Isabella. ¿Y cuál es tu plan?, preguntó la mujer. Mateo sonrió, una expresión calculadora que nunca antes había visto. Solo necesitamos quedarnos el tiempo suficiente para establecer derechos de residencia. Mi amigo Marcus es abogado y dice que si podemos demostrar que hemos estado manteniendo la propiedad y pagando facturas, podríamos tener un caso para impugnar el testamento. Especialmente porque ella no es de sangre. Inteligente, aprobó el hombre. Y no es como si necesitara el dinero con su trabajo. Exactamente, coincidió Tina. Ella puede comprar otra casa en cualquier lugar. Esta debería quedarse en la familia real. No esperé a escuchar más. Moviéndome en silencio, me deslicé de vuelta por la puerta lateral y salí a mi coche, las lágrimas nublando mi visión. Una vez dentro, cerré las puertas y dejé que el impacto total de lo que había oído me invadiera. Adoptada. La palabra resonó en mi mente, remodelando toda mi comprensión de mi identidad e historia familiar. Nunca había habido ni una pista de que no era hija biológica de mis padres. Tenía la sonrisa de mamá. Todos lo decían. El amor de papá por la arquitectura y el diseño me parecía una herencia natural de sus intereses. Pero mirando hacia atrás, había pequeñas cosas que de repente tenían sentido. La ausencia de fotos de bebé antes de lo que parecía ser unos 6 meses de edad. La forma en que la familia extendida a veces me miraba con expresiones que no podía descifrar del todo. Los comentarios crípticos ocasionales de Mateo sobre ser el hijo real cuando discutíamos de adolescentes. Conduje hasta un hotel cercano en Portland, me registré mecánicamente y me desplomé en la cama. La habitación giraba a mi alrededor mientras las piezas de mi vida se reorganizaban en esta nueva realidad. Entre lágrimas, llamé a la única persona que sabía que entendería la magnitud de esta revelación. Stephanie, dije con voz ahogada cuando ella contestó. ¿Sabías que era adoptada? Hubo una pausa, luego un suave, oh, Isa. No lo sabía con certeza, pero lo sospechaba. Hubo rumores cuando éramos niñas. Nunca dije nada porque no importaba. Tus padres te adoraban. Mateo lo sabe, logré decir entre lágrimas. Lo ha sabido por años y nunca me lo dijo. Y ahora dice que tiene más derecho a la casa porque es su hijo biológico y sus hijos son sus verdaderos nietos. Eso es absoluta basura, dijo Stephanie con firmeza. Ser adoptada no te hace menos su hija. Tus padres te eligieron, Isa, y eligieron dejarte la casa. Hablamos durante más de 1 hora. La voz firme de Stephanie me ayudó a procesar el shock inicial. Cuando colgamos, mis lágrimas se habían calmado, reemplazadas por un dolor hueco y una ira creciente hacia Mateo, no por la revelación de la adopción en sí, sino por la forma cruel en que lo había discutido, blandiendo esta información como un arma para deslegitimarme. Apenas dormí esa noche, mi mente acelerada con preguntas. ¿Por qué no me lo dijeron mis padres? ¿Había registros a los que pudiera acceder sobre mis padres biológicos? ¿Cambia esto algo legalmente sobre mi herencia? Y debajo de estas preocupaciones prácticas, latía la pregunta más profunda y dolorosa: ¿era realmente parte de la familia que había amado toda mi vida? Cuando amaneció, vi el sol salir sobre el horizonte de Portland desde la ventana de mi hotel, sintiéndome a la vez perdida y extrañamente liberada. Pasara lo que pasara después, sabía una cosa con absoluta certeza. No permitiría que Mateo usara mi adopción como herramienta para quitarme lo que sus padres querían explícitamente que yo tuviera. A primera hora del sábado, llamé al señor Phillips, el abogado de mis padres. Aunque al principio se mostró reacio a discutir el asunto en fin de semana, aceptó reunirse conmigo cuando le expliqué la urgencia. Sí, fuiste adoptada, confirmó una vez que nos sentamos en su oficina con paneles de madera. Tus padres vinieron a verme para el trabajo legal cuando tenías unos 5 meses. Fue una adopción privada organizada a través de una organización eclesiástica después de que tu madre biológica, una joven estudiante universitaria, decidiera que no podía mantenerte. ¿Y mis padres nunca planeaban decírmelo?, pregunté, todavía luchando por procesar esta verdad fundamental sobre mí. El señor Phillips parecía incómodo. Lo discutieron conmigo varias veces a lo largo de los años.
Querían decírtelo cuando fueras lo suficientemente mayor para entenderlo, pero temían hacerte daño o hacerte sentir diferente. A medida que pasaba el tiempo, se hacía más difícil encontrar el momento adecuado. ¿Sabía Mateo oficialmente?, pregunté, llegando a la pregunta crítica. No que yo sepa. Tus padres querían decírtelo primero antes que nadie en la familia. Si Mateo se enteró, no fue intencionalmente de ellos. ¿Afecta esto al testamento de alguna manera? El señor Phillips negó con la cabeza con firmeza. Absolutamente no. Tu adopción fue legal y completa. A los ojos de la ley, eres su hija en todos los sentidos. El testamento es inquebrantable. Tus padres fueron muy claros sobre sus deseos. Aliviada, pero aún preocupada, pregunté, ¿qué hay de su afirmación sobre establecer derechos de residencia? Esa es una idea errónea común, explicó el señor Phillips. Permitir que los miembros de la familia vivan en una propiedad que posees no les da automáticamente derechos sobre ella. Siempre y cuando hubiera un acuerdo claro sobre la naturaleza temporal del acuerdo, que entiendo que lo había, estás dentro de tu derecho de terminarlo. Armada con esta información, fui al banco a continuación. La caja de seguridad contenía documentos importantes, incluida la escritura de la casa, el testamento de mis padres, y descubrí con un nudo en la garganta un sobresellado con mi nombre en la pulcra caligrafía de mamá. Me lo metí en el bolso, sin estar lista para leerlo todavía. De vuelta en el hotel, llamé a Jessica para informarle que me quedaría en Portland hasta el lunes. Necesito manejar esta situación de una vez por todas, le expliqué. Está afectando mi trabajo y eso no es justo para ti ni para la agencia. Tómate el tiempo que necesites, dijo, sonando aliviada. Solo manténme informada. Pasé el resto del sábado formulando mi plan y consultando con el señor Phillips sobre los pasos legales para un desalojo formal si fuera necesario. Para el domingo por la mañana, me sentí preparada, aunque tenía el estómago revuelto. Mientras conducía de regreso a la casa, llegué justo después de las 10, cuando sabía que la familia normalmente estaría terminando el desayuno. La casa se veía marcadamente diferente a la luz del día de lo que había sido durante la fiesta del viernes por la noche. Botellas y vasos vacíos todavía estaban esparcidos por el jardín delantero, y un sofá húmedo y manchado que no reconocía estaba abandonado en el porche. Usando mi llave, entré para encontrar a Mateo y Tina discutiendo en la cocina. Los niños estaban en la sala de estar. Javier jugando un videojuego a todo volumen mientras Ashley tecleaba en su teléfono, ambos ajenos al desorden que los rodeaba. Te dije que tenemos que pagar al menos el mínimo de la tarjeta de crédito, decía Tina, su voz aguda por la frustración. Están amenazando con congelar la cuenta. Y te dije que yo me encargo cuando me paguen el viernes. ¿Qué quieres que haga? Sacar dinero de la nada. Ambos se congelaron al notarme en el umbral. Mateo se recuperó primero, su expresión cambiando a una falsa naturalidad. Isa, no te esperábamos hasta el próximo fin de semana. Deberías haber llamado. Claramente, dije, mirando con insistencia el desastre a nuestro alrededor. Los platos se amontonaban en el fregadero, las encimeras pegajosas por bebidas derramadas, y el suelo crujía con restos de aperitivos bajo los pies. Tuvimos algunos amigos anoche, dijo Tina, sin mirarme a los ojos. Noté que no llevas las perlas de mamá hoy. Estamos a punto de limpiar. En realidad, yo estuve aquí el viernes por la noche también, dije en voz baja. El rostro de Mateo palideció ligeramente. ¿Estabas? ¿Por qué no dijiste hola? Creo que sabes por qué. Me moví más adentro de la cocina, dejando mi bolso en la encimera. Escuché su conversación con sus amigos sobre mi siendo adoptada, sobre sus planes de impugnar el testamento. Tina inmediatamente miró a Mateo, quien intentó una risa despectiva. Malinterpretasteis. Estábamos bromeando después de unas copas. No lo hagas, dije, mi voz firme a pesar de las emociones que bullían en mi interior. No me mientas más, Mateo. Hablé con el señor Phillips ayer. Confirmó que fui adoptada, pero también confirmó que no tiene absolutamente ninguna repercusión en la validez del testamento. Esta casa es legalmente mía. Isa, mira, Mateo comenzó a cambiar de táctica. Incluso si hablamos de impugnar el testamento, solo estábamos frustrados.
Tienes que admitir que no es realmente justo que tú te llevaras todo solo porque eras la favorita de papá. Esto no se trata de favoritos, respondí. Se trata de responsabilidad. Mamá y papá tomaron su decisión basándose en lo que creían que era mejor para la propiedad familiar. Tina intervino, su tono defensivo. Bueno, no es justo para los niños. Este es el hogar de sus abuelos. Tienen derecho a crecer aquí. No, no lo tienen, dije con firmeza. Lo que tienen es una tía dispuesta a ayudar a sus padres durante un momento difícil. Una tía de la que has estado hablando a mis espaldas, cuya propiedad has estado dañando, y cuyos recuerdos familiares has estado tratando como si fueran tuyos. Miré directamente a Tina, como el collar de perlas de mamá que llevabas el viernes por la noche. Ella se sonrojó pero permaneció desafiante. Mateo dijo que podía tenerlo. Además, me queda mejor. Respiré hondo, luchando por mantener la compostura. La familia no es solo sangre, lo cual es algo que aparentemente he entendido mejor que tú a pesar de no saber que era adoptada. La familia es respeto, honestidad y honrar los límites del otro. No me has demostrado nada de eso. Saqué la escritura de la casa de mi bolso y la coloqué sobre la mesa de la cocina entre nosotros. Esta es la escritura de esta propiedad. Está a mi nombre. De acuerdo con nuestro acuerdo original, te quedan 3 meses aquí. Pero dados los descubrimientos que he hecho, estoy modificando ese plazo. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El rostro de Mateo se oscureció de ira. No puedes hacer eso. Tenemos derechos. De hecho, sí puedo. Ya lo confirmé con el señor Phillips. Esto fue un acuerdo temporal que violaste en múltiples niveles. Estoy siendo generosa al darte 30 días en lugar de exigir que te vayas de inmediato. ¿Y dónde se supone que vamos a ir?, exigió Tina, gesticulando hacia la sala de estar donde los niños permanecían absortos en sus dispositivos. Vas a echar a la calle a tus propios sobrinos. No intentes manipularme, dije con calma. Tienes los $20,000 del testamento, asumiendo que no te los has gastado todos ya. Eso es suficiente para un depósito de seguridad y el primer mes de alquiler de un apartamento. Tenían un lugar antes de mudarse aquí y encontrarán otro ahora. La expresión de Mateo cambió de la ira al pánico al darse cuenta de que iba en serio. Isa, por favor. Somos familia. No puedes simplemente echarnos. Eso es interesante viniendo de alguien que dijo que yo no era familia de verdad hace 2 días. Recogí la escritura y la devolví a mi bolso. Volveré el próximo fin de semana con los papeles de desalojo formales. Les sugiero que comiencen a empacar y a buscar un nuevo lugar de inmediato. Se trata de lo de la adopción, ¿verdad?, dijo Mateo, su voz subiendo de tono. Nos estás castigando porque te duele que mamá y papá no te lo dijeran. Ese no es nuestro error. No, no se trata de eso, respondí, manteniendo mi calma. Se trata del hecho de que intentaste usar esa información para deslegitimarme y quitarme algo que no te pertenece. Se trata de la falta de respeto que has mostrado hacia esta casa y hacia el recuerdo de nuestros padres. Tina comenzó a llorar, aunque la actuación parecía calculada. Piensa en los niños, Isabella. Les encanta estar aquí. Finalmente tienen estabilidad. Tenían estabilidad antes y la tendrán de nuevo, dije, impasible ante la exhibición. Esa responsabilidad recae en sus padres, no en mí. Me di la vuelta para irme, pero Mateo me agarró del brazo. No puedes hacer esto. No te lo permitiré. Miré hacia su mano hasta que me soltó. Esto no está a debate. 30 días, Mateo. Y si la casa no está en las mismas condiciones que cuando os mudasteis, deduciré los costes de reparación de cualquier dinero restante de la herencia. Mientras me iba, escuché a Tina romperse en llanto genuino y a Mateo patear una silla de cocina con frustración. Los niños miraron brevemente cuando pasé por la sala de estar. Javier me hizo un pequeño gesto con la mano que devolví con una triste sonrisa. Una vez en mi coche, me permití temblar, la adrenalina de la confrontación fluyendo a través de mí. Lo había hecho. Me había enfrentado a Mateo y había recuperado lo que era legítimamente mío. Pero la victoria se sentía hueca frente al peso de todo lo que había perdido.
El hermano que creía tener, los padres a los que nunca podría preguntar sobre mi adopción, y la simple comprensión de mi lugar en el mundo que se había hecho añicos en un solo fin de semana. Mientras conducía de vuelta a Seattle esa tarde, finalmente me sentí lista para abrir el sobre de mi caja de seguridad. En una parada de descanso a lo largo de la primera App 5, rompí cuidadosamente el sello y desdoblé una carta escrita con la pulcra caligrafía de mamá. Mi queridísima Isabella, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que nunca encontramos el momento adecuado para contarte lo que deberíamos haber compartido hace mucho tiempo. Llegaste a nuestras vidas cuando eras solo un bebé. No a través de mi cuerpo, sino a través de nuestros corazones. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía su explicación, sus miedos sobre decírmelo, lo más importante, su absoluta certeza de que estaba destinada a ser su hija. Nunca dudes por un momento que eres nuestra, había escrito mamá. Y que tú eres nuestra en todas las formas que realmente importan. Conduje el resto del camino a Seattle con la carta en el asiento del pasajero, un recordatorio tangible de que la familia se define por el amor, no por la biología. Una verdad que Mateo, a pesar de toda su conexión biológica, nunca había entendido. El colapso emocional que había estado conteniendo finalmente llegó una vez que llegué a la seguridad de mi condominio de Seattle. Me senté en mi coche aparcado en el garaje subterráneo durante casi una hora, sollozando hasta que mi garganta se puso ronca y mis ojos se hincharon. No se trataba solo de la traición de Mateo o de la revelación de la adopción, sino de la culminación de todo. Perder a ambos padres en el lapso de un año, el estrés de administrar la casa a distancia, y ahora esta fractura final de la familia que me quedaba. Cuando finalmente entré, llamé a Stephanie. Lo hice, le dije, con la voz ronca. Les dije que tienen 30 días para irse. Estoy orgullosa de ti, dijo ella. Eso no pudo haber sido fácil. No lo fue, pero ya está hecho. Hice una pausa y luego agregué, leí la carta de mamá sobre mi adopción y me amaban, Steph. Realmente lo hacían. Temían que decírtelo te hiciera sentir menos su hija, que es exactamente lo que Mateo intentó usar en tu contra, observó Stephanie. Tus padres lo conocían mejor de lo que crees. A la mañana siguiente, llamé al Dr. Bennett, un terapeuta al que había visto brevemente después de la muerte de papá. Ella aceptó atenderme esa misma tarde y pasé casi 2 horas en su consultorio desentrañando las complejas emociones en torno a mi descubrimiento de la adopción. Es normal sentir una alteración de la identidad, me aseguró. Descubrir que eres adoptada como adulta puede ser particularmente desafiante porque ya has formado tu sentido del yo en torno a ciertas suposiciones. Sigo preguntándome quiénes eran mis padres biológicos, admití. Si tengo hermanos biológicos por ahí. Esa es una curiosidad natural, dijo el Dr. Bennett. ¿Querrías intentar encontrarlos? Consideré esto. Creo que lo haría eventualmente, no para reemplazar a mis padres. Ellos siempre serán mamá y papá para mí, sino para entender mi historia completa. Discutimos cómo podría comenzar esa búsqueda cuando estuviera lista, así como formas más saludables de procesar mi ira hacia Mateo. Me fui sintiéndome un poco más firme, con un plan para continuar con sesiones semanales. De vuelta en el trabajo, me obligué a concentrarme en mis clientes y listados, agradecida por la distracción. Jessica notó el cambio en mi semblante durante nuestra reunión de equipo. «Pareces más presente hoy», comentó después. «Supongo que resolviste la situación con tu hermano». «En proceso», respondí, «pero he establecido límites claros ahora». «Bien». «La presentación de la propiedad Simpson es la próxima semana y me gustaría que tú te encargaras». Me lancé a preparar la presentación, trabajando hasta altas horas de la noche para crear el discurso perfecto para la propiedad multimillonaria. El trabajo mantenía mi mente ocupada durante el día, pero las noches eran más difíciles. Me encontraba mirando viejas fotos familiares, buscando pistas que pudiera haberme perdido, señales de que no estaba biológicamente relacionada con las personas que me criaron. Una noche, revisando una caja de recuerdos que había traído de Portland, encontré una pila de cartas atadas con una cinta descolorida. Eran de mamá para papá durante un breve periodo en que vivieron separados mientras él trabajaba en un proyecto de construcción en otro estado. En una fechada aproximadamente un año antes de que yo naciera, escribió sobre sus luchas con la infertilidad y su anhelo de tener un hijo. El médico dice que hay pocas esperanzas, había escrito.
Pero sueño con nuestro bebé cada noche. De alguna manera, sé que seremos padres. El niño correcto nos encontrará. Sostuve la carta contra mi pecho, lágrimas corriendo por mi rostro. Me habían deseado tanto, me habían elegido, habían construido sus vidas en torno a hacer la mía mejor. ¿Cómo podía Mateo no ver la belleza en eso? Hablando de Mateo, su reacción a mi ultimátum fue predeciblemente caótica. El día después de nuestra confrontación, comenzó una campaña de acoso a través de mensajes de texto, alternando entre acusaciones airadas y súplicas lastimeras. Estás destruyendo a esta familia por despecho, decía un mensaje. Mamá y papá estarían avergonzados de ti. Horas más tarde, por favor, reconsidera, Isa. Los niños están devastados. ¿A dónde se supone que iremos con tan poca antelación? No respondí a ninguno de estos mensajes, siguiendo el consejo del Dr. Bennett de mantener límites firmes. Mateo escaló publicando referencias vagas a la situación en redes sociales, presentándose como víctima de traición familiar. Varios parientes lejanos y conocidos mutuos se pusieron en contacto conmigo, preocupados por sus afirmaciones de que yo estaba desalojando niños de la casa de sus abuelos. Esa no es toda la historia, era todo lo que decía cuando me preguntaban. Es un asunto familiar privado. Los padres de Tina me llamaron directamente, su número apareció en mi teléfono una noche una semana después de la confrontación. Isabella, soy Richard Monroe, padre de Tina. Una voz áspera dijo cuando contesté. Entiendo que estás echando a mis nietos a la calle. Señor Monroe. Con el debido respeto, no discutiré esto con familia política, respondí con firmeza. Mateo y Tina han sabido durante meses que el acuerdo era temporal. ¿Bue? No, no tienen a dónde ir, insistió. ¿No puedes darles más tiempo? Han tenido 3 meses ya para ahorrar y planificar, señalé. Y tienen el dinero de la herencia de mis padres. Lo siento, pero mi decisión es final. Después de varias llamadas más como esa, comencé a bloquear números y a restringir mis cuentas de redes sociales. Me sentí terrible por los niños atrapados en medio, pero me recordé que su bienestar era responsabilidad de sus padres, no mía. El administrador de la propiedad que había contratado para supervisar el proceso de desalojo formal llamó con noticias preocupantes a mitad del periodo de 30 días. Señora Ellis, usaré Ellis como apellido para el agente, visité la propiedad ayer para entregar el aviso por escrito como lo exige la ley. Debo informarle que parece haber algo de daño intencional ocurriendo. ¿Qué tipo de daño?, pregunté, sintiendo que se me hundía el estómago. Nada estructural, pero parece que alguien ha sido deliberadamente descuidado. Hay nuevas manchas en las alfombras, arañazos en los pisos de madera y algunos agujeros pequeños en las paredes que no estaban allí cuando hice la inspección inicial hace 3 semanas. Cerré los ojos, tratando de contener mi ira. Documente todo con fotos, por favor. Lo abordaremos cuando se vayan. Hay algo más, añadió con vacilación. El señor Ellis, asumiré que el apellido de Robert es Ellis, para la coherencia legal, aunque el texto original no lo especifica bien, pero por contexto usaré Mateo y Robert como nombres. Le está diciendo a los vecinos que planea impugnar el desalojo en los tribunales. Está reclamando derechos de residencia establecidos y notificación impropia. Aunque el señor Phillips me había asegurado que estas afirmaciones no tenían mérito legal, la amenaza de una batalla judicial añadió otra capa de estrés. Comencé a dudar de mi decisión. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Debería haberles dado más tiempo? ¿Estaba dejando que mis sentimientos heridos por la revelación de la adopción nublaran mi juicio? Llamé a Stephanie en un momento de debilidad. Quizás debería simplemente venderles la casa a un precio reducido, sugerí. Así no tendría que lidiar con nada de esto nunca más. Absolutamente no, dijo ella con firmeza. Eso es exactamente lo que quieren. Te han estado manipulando desde el principio. Isa, mantente firme. Una sorprendente fuente de apoyo vino de Elena Wilson, la mejor amiga de mi madre, quien llamó después de enterarse de la situación por los vecinos. Tu madre estaría horrorizada por el comportamiento de Mateo, me dijo. Siempre le preocupó su sentido de derecho. ¿Alguna vez te mencionó que yo era adoptada?, pregunté con vacilación. Sí, querida, admitió Elena.
Era una de sus mayores penas no habértelo dicho. Lo planearon tantas veces, pero tu padre estaba especialmente temeroso de que te doliera. ¿Sabía Mateo? No por tus padres, dijo. Pero hubo un incidente cuando él tenía unos 14 años. Estaba buscando su certificado de nacimiento en la oficina de tu padre y encontró tus papeles de adopción. Tu madre lo atrapó y lo hizo prometer no decir nada hasta que tuvieran la oportunidad de decírtelo ellos mismos. Así que lo has sabido desde los 14 y nunca dijo nada. Estaba asombrada. Una nueva dimensión de traición me invadió. Sospecho que le gustaba tener ese poder secreto, dijo Elena con tristeza. Mateo siempre fue un poco celoso de la atención que tus padres te daban. A medida que se acercaba la fecha de desalojo, mi ansiedad aumentó. Me tomé tiempo libre en el trabajo para estar en Portland el día final, algo con lo que Jessica se mostró sorprendentemente solidaria una vez que le expliqué toda la situación. Los asuntos familiares deben manejarse con decisión, dijo. Termínalo para que puedas seguir adelante. Mateo hizo un último intento desesperado por retrasar el proceso al presentar una moción de emergencia ante el tribunal, alegando notificación insuficiente y dificultades. El señor Phillips me representó en la audiencia, y el juez falló rápidamente a mi favor, señalando la clara naturaleza temporal del acuerdo original y la notificación legal adecuada proporcionada. El sheriff estaba programado para hacer cumplir el desalojo si fuera necesario, aunque esperaba que no llegara a eso. De cualquier manera, en menos de una semana, la casa volvería a ser mía y este doloroso capítulo podría comenzar a cerrarse. La mañana del desalojo, aparqué al final de la calle de la casa, mi corazón latiéndome fuerte mientras veía camiones de mudanzas en el camino de entrada. Mateo finalmente había aceptado lo inevitable, al parecer. El administrador de la propiedad, David, me esperó junto a mi coche. Casi han terminado de cargar, informó. El sheriff está aquí como precaución, pero hasta ahora está transcurriendo sin incidentes. Asentí, aliviada, pero aún aprensiva. Esperaré hasta que se hayan ido antes de entrar. Durante las siguientes 2 horas, me senté en mi coche, viendo a la familia de mi hermano quitar los últimos vestigios de sí mismos de la casa de mis padres. Ashley y Javier parecían abatidos, cargando cajas pequeñas hacia un coche separado aparcado en la calle. Tina se movía con eficiencia, dirigiendo a los encargados de la mudanza, mientras Mateo estaba de pie en el camino de entrada, con aspecto perdido y ocasionalmente lanzando miradas en dirección a mi coche. Cuando los camiones estuvieron cargados y la familia se reunió para una revisión final, me armé de valor y me acerqué. El sheriff se acercó, alerta ante un posible conflicto. Así que eso es todo, dijo Mateo cuando me acerqué. Tú ganas. Feliz ahora. Esto nunca se trató de ganar, Mateo, respondí en voz baja. Se trató de respetar los deseos de nuestros padres y el acuerdo que hicimos. Tina no me miró, manteniendo un brazo alrededor de cada niño. Ashley, siempre perceptiva, se separó y se acercó para darme un abrazo incómodo. Siento lo del agujero en la pared de mi dormitorio, susurró. Javier tiró un control durante un juego y papá dijo que no te dijera nada. La abracé. Mi corazón se rompió por estos participantes inocentes en conflictos de adultos. Está bien. Cuídate, Ash. Javier saludó desde al lado de su madre, pero no se acercó. Mateo finalmente habló de nuevo, su voz tensa. ¿A dónde se supone que vamos ahora? ¿Estás satisfecha sabiendo que la familia de tu hermano tiene que empezar de cero sin nada? No estás empezando de cero, Mateo, dije con calma. Tenías la herencia, 3 meses viviendo gratis y advertencia suficiente. Siento que haya llegado a esto, pero tus decisiones nos trajeron aquí. Se rió amargamente. Claro. Culparme a mí. La perfecta Isabella nunca hace nada malo. Estoy lejos de ser perfecta, admití. Pero se acabó el que me manipules. Espero que encuentren un buen lugar para tu familia. Sin nada más que decir, se marcharon, y el sheriff los siguió para asegurarse de que realmente abandonaran la propiedad. David me entregó las nuevas llaves. Había cambiado las cerraduras como precaución y me dejó sola para enfrentar lo que me esperaba dentro. El daño era peor de lo que había anticipado. Más allá del desgaste normal de la vida familiar, había signos de negligencia deliberada y vandalismo mezquino,
quemaduras de cigarrillos en las encimeras de la cocina, un largo arañazo en la pared del pasillo que parecía haber sido hecho con una llave. Y daños por agua en el baño donde una fuga había quedado claramente sin atender durante semanas. Me moví por las habitaciones metódicamente, fotografiando todo para fines de seguro y tomando notas sobre las reparaciones necesarias. En la habitación de Ashley, encontré el agujero que había mencionado mal disimulado detrás de un póster. En la habitación de Javier, la alfombra tenía una gran mancha de lejía que no estaba allí durante mi última visita. El dormitorio principal, la habitación de mis padres, estaba en las peores condiciones. Los cajones colgaban abiertos, vacíos, salvo por papeles desechados y recibos viejos. Las puertas del armario estaban fuera de sus rieles, y algo oscuro se había derramado sobre la alfombra junto a la cama. Me senté en el borde del colchón desvestido, abrumada por la tarea por delante y la malicia evidente en el estado de la casa. Pero mientras miraba a mi alrededor, noté algo metido debajo del radiador, una caja de madera familiar que siempre había estado en la cómoda de mi padre. La recuperé, sorprendida por su peso, y la abrí para encontrar una colección de fotos familiares y recuerdos que Mateo aparentemente había escondido en lugar de empacar en la mudanza. Entre ellas había una foto que no había visto antes. Mis padres sosteniéndome de bebé, de pie frente a lo que parecía ser un juzgado. El día de mi adopción, me di cuenta, lágrimas brotando en mis ojos. Se veían radiantes de alegría, mamá mirándome con tanto amor que me dejó sin aliento. Apreté la foto contra mi pecho, agradecida de haber encontrado esta evidencia tangible de su elección de hacerme su hija. Durante las siguientes 2 semanas, dividí mi tiempo entre Seattle y Portland, supervisando las reparaciones de la casa y clasificando lo que quedaba de las pertenencias de mis padres. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos dolorosos ahora a la luz de los acontecimientos recientes, pero muchos todavía cálidos y reconfortantes. Mientras limpiaba y organizaba, llegué a una decisión sobre la propiedad. A pesar de mi plan original de venderla, me di cuenta de que no estaba lista para desprenderme de esta conexión final con mis padres. En cambio, la alquilaría temporalmente mientras consideraba opciones a más largo plazo. Más sorprendentemente, me encontré pensando en los hijos de Mateo. A pesar de las faltas de sus padres, Ashley y Javier eran inocentes, y seguían siendo mi sobrina y mi sobrino. Después de mucha reflexión y consulta con el señor Phillips, decidí usar una parte de mi herencia para establecer fondos universitarios para ambos niños. Me gustaría establecer esto de forma anónima, le expliqué al señor Phillips. No quiero que Mateo sepa que el dinero es mío. Eso es muy generoso, Isabella, dijo. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado, estoy segura de que los niños no deberían sufrir por los errores de sus padres. Con las reparaciones de la casa en marcha y los planes de alquiler en marcha, regresé a Seattle, lista para concentrarme en mi carrera y crecimiento personal. Jessica estaba complacida con mi renovado compromiso en el trabajo, y la propiedad Simpson que me había preocupado se convirtió en una de nuestras ventas más exitosas del trimestre. Lo que sea que hiciste en Portland, comentó después del cierre, parece que te ha dado un nuevo filo. Eres más asertiva con los clientes, en el buen sentido. Tenía razón. Enfrentarme a Mateo había cambiado algo fundamental en cómo abordaba el conflicto. El miedo a la confrontación que me había llevado a aceptar sus excusas durante tanto tiempo había disminuido, reemplazado por un sentido más claro de mis propios límites. Esta nueva confianza se extendió a mi viaje personal también. Con la guía del Dr. Bennett, comencé a investigar mi adopción y orígenes biológicos. El proceso fue lento y a menudo frustrante, complicado por la naturaleza privada de la adopción y los años transcurridos. Pero cada pequeño descubrimiento me ayudó a construir una imagen más completa de mí misma. 6 meses después del desalojo, recibí un mensaje de texto inesperado de Mateo. Podemos hablar, fue todo lo que decía. Consideré ignorarlo, pero después de discutirlo con el Dr. Bennett, acepté reunirme con él en una cafetería a medio camino entre Portland y Seattle. Parecía más delgado cuando llegó, con nuevas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de meses difíciles. ¿Cómo estás?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Sobreviviendo, respondió. Encontramos un apartamento en Beaverton. Es pequeño, pero funciona por ahora. Los niños se están adaptando. ¿Y Tina? Bajó la mirada hacia su café. Se fue el mes pasado.
dijo que no podía soportar la reducción de gastos. Se está quedando con sus padres mientras resolvemos las cosas. A pesar de todo, sentí una punzada de simpatía. Siento oír eso. Sí, bueno. Se encogió de hombros. Resulta que ella estaba más interesada en el estilo de vida que pensaba que yo podía proporcionarle. Una vez que eso desapareció. Se interrumpió, y luego me miró directamente por primera vez. Te debo una disculpa, Isa. Lo que dije sobre que no eras familia de verdad fue cruel y erróneo. Estaba desesperado y desahogándome. Estudié su rostro, buscando la manipulación a la que me había acostumbrado, pero su expresión parecía genuinamente arrepentida. ¿Por qué nunca me dijiste lo de la adopción?, pregunté. Todos esos años, lo sabías y me lo ocultaste. Al principio, porque mamá me hizo prometer, admitió. Más tarde, supongo que se convirtió en una especie de poder. Algo que yo sabía y tú no. Fue mezquino e infantil. Sí, lo fue, coincidí. Y usarlo en mi contra cuando pensaste que podría ayudarte a quedarte con la casa fue peor que infantil. Asintió, aceptando la reprimenda. Lo sé. No puedo deshacer eso. Pero estoy tratando de mejorar por los niños, al menos. Hablamos durante casi 2 horas, cubriendo terreno doloroso, pero también recordando buenos momentos con nuestros padres. No hubo una reconciliación dramática, ni abrazos llorosos ni promesas de empezar de nuevo. En cambio, llegamos a una tregua tentativa, acordando un contacto limitado centrado principalmente en los niños. Ashley pregunta por ti, dijo mientras nos preparábamos para irnos. ¿Quieres saber si puede llamarte a veces? Me gustaría eso, dije con sinceridad. Siguen siendo mi sobrina y mi sobrino. Gracias, respondió él, por no cortarles el paso por mi culpa. De vuelta en Seattle, continué el proceso de reconstrucción de mi vida. Renové mi condominio, creando un espacio que realmente se sintiera mío por primera vez. Me uní a un grupo de apoyo para adultos adoptados, encontrando consuelo en experiencias y desafíos compartidos. Y lentamente, comencé a tener citas de nuevo, sin poner más mi vida personal en pausa por crisis familiares. Una noche, mientras me sentaba en mi balcón viendo la puesta de sol sobre la bahía de Giot, volví a abrir la carta de mamá. La había leído innumerables veces en los meses desde que la descubrí, pero ahora diferentes líneas destacaban para mí. La familia no se trata de sangre o certificados de nacimiento, había escrito. Se trata de quien se para a tu lado en los momentos difíciles, quien celebra tus alegrías y consuela tus penas. Se trata de amor, no de genética. Pensé en cómo descubrí la verdad de estas palabras a través de su ausencia en el comportamiento de Mateo y su presencia en el apoyo de amigos como Stephanie. Pensé en la fuerza que encontré al defenderme y la paz que vino al establecer límites claros. Sobre todo, pensé en la familia que podría crear algún día a través del nacimiento, la adopción o simplemente los lazos estrechos de relaciones elegidas y los valores que transmitiría de los padres que me eligieron y me amaron por completo. El viaje de descubrimiento no había terminado. Habría más preguntas, más búsqueda, más procesamiento de emociones complejas. Pero sentada allí con el horizonte de Seattle brillando de oro en la luz menguante, sentí una sensación de pertenencia a mí misma que ninguna revelación o traición podría sacudir.